El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con una lesión real o potencial o descripta en dicho término, descripta en términos de una lesión. La definición esta es muy importante porque te agrega un componente muy subjetivo que es cómo lo siente el paciente y te agrega un componente emocional que es individual para cada uno de los pacientes y hace que te refleja que cada paciente lo vive de una manera diferente. Por eso no vas a encontrar dos personas que una misma agresión, un mismo evento doloroso, lo viva, te lo cuente, lo viva, lo perciba de la misma manera. Yo creo que la forma más fácil de clasificar el dolor es aquel dolor que puede ser agudo, que se presenta como manifestación de las enfermedades agudas, que es fisiológico y nos protege de un mayor daño. Por ejemplo, me quemo en la mano, tengo un sistema fisiológico que me protege de que no me queme por segunda vez. Ese es el dolor agudo, un dolor de defensa, totalmente fisiológico. Puede ser el dolor de una fractura, puede ser el dolor de un posquirúrgico. Y después tenemos el dolor crónico, que es un dolor patológico, no me permite, protegerme de nada, no me avisa de nada y me empeora la calidad de vida. Esta es la cuestión, dividido dentro del dolor en forma de aparición y tiempo de aparición. Otra de las formas que uno puede, clasificarla es según el mecanismo fisiológico. Los dolores pueden ser nociceptivos. Los dolores nociceptivos regidos por nociceptores pueden ser somáticos, o sea, de los huesos, de las articulaciones, de los músculos, de la piel, ¿sí? Y los viscerales, el nociceptivo visceral que básicamente proviene de las vísceras, como por ejemplo el del cólico renal, como por ejemplo el de, un dolor intestinal, como por ejemplo un colon irritable. Y otra de las cuestiones o formas de clasificarlo también es el dolor inflamatorio. Lo vamos a ver en un rato, pero básicamente el dolor inflamatorio es el que proviene por un fenómeno inflamatorio, por una noxa bacteriana, por una inflamación de un traumatismo o por una autoinmunidad. Otras de las formas y dentro de esta clasificación son los dolores neuropáticos. Los dolores neuropáticos son dolores básicamente por la afección o lesión del sistema nervioso periférico y central, ¿sí? Y es un dolor de tipo crónico, totalmente disfuncional y maligno, en definitiva. Otra clasificación es tener el tercer grupo, que son los mixtos, los dolores nociceptivos más la combinación con el neuropático. Es el típico ejemplo del dolor oncológico. Ese es un dolor que por lo general prácticamente siempre es mixto. Y finalmente uno tiene que tener en cuenta los dolores disfuncionales, que son aquellos que ni te protegen, ni hablan de una patología orgánica, que es el dolor disfuncional. Ejemplo típico del colon irritable, ejemplo típico de la migraña, el ejemplo típico de la fibromialgia, que son dolores que sin retener una representación desde lo que es lo fisiopatológicamente activo, nos empobrecen la calidad de vida, no nos protegen de nada y realmente hacen que la sobrevida de todos estos pacientes sea muy penosa en un contexto de no tener cambio anatomopatológico. Los componentes del tratamiento del dolor, básicamente nosotros los dividimos. Hay que dividirlos en los tratamientos farmacológicos y los tratamientos no farmacológicos. El tratamiento farmacológico básicamente es el que se realiza con fármacos administrados por diferentes vías. Puede ser la vía oral, la vía subcutánea, la vía endovenosa y las vías de invasivismo, como la subcutánea, las intratendinosas, las intraarticulares, las peridurales y la intratecal. Esta es más o menos la forma de administrar fármacos. Y dentro de los fármacos, la gran clasificación, si seguimos en la ortodoxa escalera de la OMS, nosotros sabemos que siempre el dolor debe ser tratado primero con un antiinflamatorio como base, en la mayor parte de los dolores. A eso se le agrega un adyuvante de dolor, que por ejemplo puede ser la metoclopramida, puede ser un triptán, puede
ser, por ejemplo, un antidepresivo, que son sustancias que si bien no tienen un efecto analgésico en sí, sirve para ampliar ventanas terapéuticas, sirve para potenciar la acción de otros fármacos que sí son analgésicos, como los opioides. El opioide, ¿sí? Y posteriormente también los mecanismos invasivos en todos los escalones de la escalera analgésica, con el escalón de dolor leve, dolor moderado y dolor severo. Y también todo el esquema de tratamientos no farmacológicos que van desde la educación al paciente y a la familia hasta, los ejercicios terapéuticos, la kinesiología, la fisioquinesioterapia, ¿sí? Y muy buena parte de todas las medicinas alternativas, como por ejemplo la acupuntura, ¿sí? Son terapéuticas que tienen cierto grado de evidencia en muchísimos tipos de dolores, que si bien constituyen medicinas holísticas en sí, pueden ser aplicadas para patologías puntuales en el tratamiento del dolor. Con respecto a la escala terapéutica de la OMS, en realidad es una escala que tiene una propuesta que hizo la OMS en el año 86, hace ya más de 30 años, muy piola y muy buena como para tratar de instruir a médicos poco capacitados en esquemas de tratamiento en lugares donde la gente no tenía accesibilidad, la gente con cáncer particularmente no tenía accesibilidad a tratamientos del dolor. Entonces era un esquema bastante básico, muy piola, donde gente que tenía poco dolor le daban analgésicos no opioides, gente que tenía dolor moderado le daban analgésicos no opioides y adyuvantes, y gente que tenía dolor más severo le daban analgésicos no opioides, adyuvantes y opioides fuertes. El problema con esto es que cuando uno trata de empezar a extrapolar esto a toda la población de dolor, se encuentra con grandes problemas. Por un lado, hay pacientes con determinados tipos de dolor severo que no le vamos a poner opioides fuertes. Por ejemplo, un paciente con fibromialgia no le vamos a poner opioides fuertes de entrada, y ya no nos podemos guiar por la escalera analgésica de la OMS exclusivamente. Y la otra cosa que quedó corta la escalera analgésica es en todo lo no farmacológico y todo lo intervencionista. Hubo una propuesta en algún momento de poner un cuarto escalón para los pacientes que no se podían controlar con opioides fuertes, analgésicos no opioides y adyuvantes, de agarrar y decir tratamientos intervencionistas. Pero la verdad es que hay pacientes con dolor moderado que se benefician muchísimo con tratamientos intervencionistas, y no está bueno no ofrecérselos cuando realmente corresponde. Entonces nosotros lo que planteamos es que, si bien como estructura general está bueno esto de tener un determinado esquema básico para dolor severo, un determinado esquema básico para dolor moderado, un determinado esquema básico para dolor leve, siempre tenemos que adaptarlo a la patología que tiene el paciente, la fisiopatología que tiene, para poder armar esquemas muy personalizados, y a eso le ponemos como base toda la aproximación no farmacológica, ¿sí? Desde educación, kinesio, termoterapia, etc. Y todo lo no farmacológico alternativo cuando el paciente lo necesita. Entonces, cada paciente termina teniendo el tratamiento que necesita de acuerdo a cuáles son las características del dolor, cuáles son las características fisiopatológicas y qué es lo que el paciente necesita para tener alivio. Y ahí vale una aclaración, que cuando se hablan de medidas intervencionistas en dolor, la gama es sumamente amplia. Va desde la punción con aguja seca en un síndrome miofacial, ¿sí? Pasando por las inyecciones intraarticulares de, por ejemplo, hialurónico o corticoides, o la mismísima administración de glucosa intraarticular llamada proloterapia, hasta la estimulación de cordones posteriores, la vertebroplastia, la balonoplastia, que son técnicas de intervencionistas de alta gama, que estarían en la cúpula de lo que es intervencionismo de dolor, para pocos pacientes y muy bien seleccionados, justamente no para todos, ¿sí? Y dentro de la clasificación, de las terapéuticas, dentro de lo farmacológico, ampliando un poquito más lo que dijo Eduardo recién, tenés los antiinflamatorios por un lado y los comúnmente conocidos como AINES, divididos como en tres grandes grupos: los clásicos o no selectivos, los COX-2 selectivos y los atípicos como la dipirona y el paracetamol.
Por otro lado tenés los opioides divididos en opioides débiles y opioides fuertes. Y por otro lado tenés toda la gran bolsa de gatos que son los adyuvantes, principalmente divididos en antidepresivos, típicos y atípicos, y de los tricíclicos y de los más nuevos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los antiepilépticos, también divididos en sus diferentes subgrupos. Por un lado, pregabalina, gabapentin, por otro lado, carbamazepina, topiramato, ácido valproico y demás. Y después tenés un montón de otras drogas adyuvantes, desde fijadores de calcio, vitamina D, corticoides, antieméticos, catárticos y demás. Lo interesante de los adyuvantes es su, digamos, multimodalidad terapéutica. Un poquito como, digamos, si uno nos movemos al mundo de la psiquiatría y yo digo, voy a hablar de antipilépticos, voy a hablar de estabilizadores de membrana, voy a hablar de antidepresivos, un psiquiatra diría, bueno, me van a hablar de depresión, me van a hablar de trastorno por control de impulsos, me van a hablar de psicosis. Y si yo me muevo al mundo del dolor, voy a estar hablando de dolor neuropático, voy a estar hablando de dolor oncológico. Y claramente, digamos, estos dos mundos están unidos. El paciente es uno y va a tener una coagregación del dolor crónico, y con, digamos, un trastorno psicopatológico específico. Si uno no conoce bien el trastorno psicopatológico específico del paciente y va a medicar con un antidepresivo, podemos hacer mucho daño. Esta es la cuestión. Por eso es tan importante conocer esta, digamos, asociación y medicar en función de tal. La inflamación básicamente es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos del dolor, especialmente, como habíamos dicho hace un ratito, en los dolores de tipo inflamatorio. Estos pueden tener tres orígenes: los infecciosos, ¿sí?, como aquella noxa que entra al organismo y, digamos, la reacción fisiológica de la inflamación defiende al organismo contra la misma. Por ejemplo, puede estar en una artritis séptica, una artritis gonocócica, una neumonía, un derrame pleural con empiema. Los dolores inflamatorios que provienen, por ejemplo, de la autoinmunidad, en el cual el organismo lucha contra el mismo, generando un fenómeno autoinmune, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la fase aguda de un dolor posoperatorio, en el cual claramente, digamos, el mecanismo es un primer proceso inflamatorio. Uno puede preguntar, ¿por qué el cuerpo inflama en un dolor posoperatorio? ¿Por qué el cuerpo inflama en una sobrecarga, digamos, mecánica que puede generar una tendinitis? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Ante una determinada agresión, el cuerpo comienza a inflamar y realiza una reacción inflamatoria. Y ese mecanismo inflamatorio, básicamente, es el comienzo hacia la curación, porque esa inflamación va a generar la llegada de macrófagos, células epiteliales, hipervascularización, y siempre la inflamación en muchas patologías, como por ejemplo, claramente un proceso inflamatorio infeccioso o por ejemplo un proceso posquirúrgico, es el comienzo hacia la curación. Inflamás para curar. Entonces siempre todas las técnicas de modulación de la inflamación, sea con AINES, sea con frío, por ejemplo, sea con inmovilización, claramente tienen que ser durante un tiempo determinado que acompañe ese proceso de inflamación fisiológica y evite que se convierta en un proceso de inflamación patológica, dolor crónico. Dentro de la inflamación, cabe destacar una cosa muy importante, es que hay dos tipos de inflamación. Uno es la inflamación clásica, prostaglandino dependiente, y otro es la inflamación neurógena, ¿sí?, que es la que se ven particularmente en los dolores neuropáticos. Lo que estaba explicando Eduardo recién era la inflamación clásica, prostaglandino dependiente, que es sobre donde van a actuar los antiinflamatorios en general. Los COXIB funcionan como los antiinflamatorios en general. Tienen una particularidad que son mucho mejor tolerados digestivamente, tienen mejor tolerancia gástrica y tienen un ligero mejor perfil de seguridad comparativamente con el resto de los antiinflamatorios.
pero básicamente son drogas muy bien toleradas, con muy buena comodidad posológica, que en caso de que uno tenga que tratar un dolor de origen inflamatorio, están muy buenos, son potentes antiinflamatorios y están claramente indicados por periodos cortos de tiempo. Primero es un privilegio haber estado, como anualmente lo estamos yendo, digamos, a los cursos al curso de entrenamiento en Harvard, en donde profesores diplomados de primera línea, como el doctor Roy, la doctora Jefferson, uno tiene la enorme, digamos, ventaja de ver hacia dónde van las tendencias últimas en lo que es el mundo del tratamiento del dolor. Con un núcleo de, de desarrollo científico, de desarrollo comercial, de desarrollo de investigación muy fuerte, en lo último, digamos, de lo que es de tecnología en salud. Y realmente uno se da cuenta que hoy día la realidad en el mundo del dolor es que hay grandes miedos, y hay grandes movimientos hacia evitar masivamente el uso de opioides, ¿sí?, como una verdadera problemática nacional de salud en Estados Unidos. Realmente, son muchísimos en estos últimos 5 años, los estudios, los trabajos a nivel gubernamental que se han hecho para, describir, definir y contener el uso y el abuso, de opioides. Esa problemática llevó, hacia quizás la oligoanalgesia con opioides, ¿sí?, según las indicaciones estatales y guías clínicas, con enorme reducción de la ventana terapéutica. Quizás uno tiene que aprender de eso y ver cómo esta descripción de gente que está en lo último de lo que es el desarrollo, quizás se pierda una muy buena herramienta terapéutica, especialmente, que son los opioides, especialmente en países como los nuestros, que ya es difícil prescribir un opioide, o sea que además nos están diciendo que ojo cuando lo prescriben porque no hace demasiado bien o es peligroso. Yo pienso que cada uno, que uno tiene que ver cuál es la realidad de su país, conocer muy bien al paciente, sus riesgos de adicción a opioides. Siempre nosotros recomendamos un artículo de los Clinical Updates de la IASP, que está en castellano, que salió en el año 2013, de la doctora Harris, que básicamente habla de cómo reconocer un paciente que puede tener riesgo de adicciones. Y esto, justamente, una de los profesores justamente era ella, que nos explicó justamente esto, para ver cómo podemos identificar al paciente y operar sobre terreno seguro. Yo creo que operando sobre terreno seguro no hay duda de que pueden utilizarse este tipo de fármacos. Este curso tiene algunas características muy interesantes, como decía Eduardo, que es quienes escriben los libros, quienes escriben los principales artículos de investigación, te están dando clase y es gente con la que podés acercarte a hablar y podés charlar y tener un intercambio de palabras como para poder conseguir un poco una mirada tal vez un poco más informal de lo que sale publicado en los trabajos. La verdad es que con respecto a esto se transmitió, Estados Unidos está empezando a tener políticas de reducción en el consumo de opioides, pero ellos tienen dos problemas muy grandes. Por un lado, la alta tasa de adicción que tienen y por otro lado, la alta tasa de mortalidad global que tienen por consumo de opioides. Y creció muchísimo en el último tiempo. El problema principal es que cuando uno empieza a desglosar estas muertes por consumo de opioides, lo que uno ve es que la mayor tasa de mortalidad y el mayor crecimiento de tasa de mortalidad se ve con el uso de heroína, que no es un opioide con fines medicinales, sino que es un opioide de venta ilegal en la calle, y el uso de fentanilo, que en Estados Unidos lo usan los que consumen heroína para empujar el efecto de la heroína, también como uso ilegal, no como uso medicinal. Cuando uno se pone a ver el uso medicinal de los opioides, la mortalidad no aumentó y la adicción no aumentó en la misma proporción en que aumentaron el consumo de los opioides naturales o sintéticos que hay. De hecho, el abuso por determinados opioides hasta disminuyó y la mortalidad por determinados opioides disminuyó en el último tiempo. El otro tema muy importante que hacen con respecto a esto, que resaltan, es que uno de los principales problemas es
la mala indicación de opioides. Y en Estados Unidos se usan opioides para tratar cefaleas, ¿sí? Y se usan opioides para tratar dolores abdominales disfuncionales. Entonces, con mala prescripción no va a haber buenos tratamientos, los pacientes tienen más chance de hacer un uso no bueno de la medicación y empiezan a tener este tipo de problemas. Creo que el problema pasa por hacer un buen diagnóstico, entender la fisiopatología de lo que pasa y hacer un tratamiento adecuado a cada uno de los problemas que tienen los pacientes. Otras de las tres cosas que, digamos, fueron verdaderamente relevantes y que nos abrió muchísimo la cabeza, ¿no? en esta experiencia fue, primero el uso de toxina botulínica, segundo, el target del péptido relacionado al gen de calcitonina, para los anticuerpos monoclonales y los biológicos que actúen sobre el mismo, y tercero, las nuevas oportunidades que hay con COXIBs, como la reactivación de esas líneas terapéuticas. El doctor Roy justamente nos explicaba la utilización del Botox de la toxina botulínica B en las migrañas, en las cefaleas, en los síndromes miofaciales, en la cefalea tensional. Realmente práctica que para los neurólogos es habitual, quizás el clínico no la tenga tan a mano y tan cerca, pero tiene una acción puntual. Y tiene una acción justamente sobre esto del fenómeno de inflamación neurógena, que es una inflamación que es totalmente diferente a la inflamación clásica prostaglandino dependiente. La neurógena es una inflamación bradiquinino dependiente, en el cual el péptido relacionado al gen de la calcitonina y la sustancia P justamente son los targets terapéuticos. Y ahí va la toxina botulínica. Y de la mano de esto, también nos mostraron cómo las nuevas líneas de investigación utilizan biológicos para bloquear la síntesis del péptido relacionado al gen de la calcitonina. Y hoy tenemos en el país fármacos biológicos que tratan para tratar la migraña. Estos ya fueron desarrollados y están concretamente en uso. Y después la gran puerta de los COXIB. Daniel, vos ¿cuál fue tu opinión al respecto? Sí, mostraron un poco la historia de los antiinflamatorios, cómo fue a lo largo del tiempo, desde la aspirina en adelante, y cómo el gran desarrollo que hubo con los COXIB, cómo cayó el tema del Rofecoxib, y nuevamente el relanzamiento, por decirlo de alguna manera, de algunos COXIB que quedaron, que se están usando de nuevo cada vez con más fuerza, y que son drogas que en realidad son seguras bien usadas. Pasa exactamente lo mismo que con los opioides, tienen los mismos problemas. Cuando son mal usadas empiezan a prevalecer los efectos adversos. Cuando son bien usadas son drogas maravillosas y realmente con muy buen efecto. Con lo cual, reivindicaron un poco el uso de los antiinflamatorios en general y los COXIB en particular.